México, formaba parte, como ya en otro momento y en otra circunstancia nos ha narrado aquí mismo, formaba parte de aquel equipo de periodistas que desarrollaban las tareas de Primero Noticias de Televisa. Y al escuchar, entiendo, Laura, precisamente esta explicación que da la televisora, y al recordar incluso lo que Juan Manuel Magaña, que era el coordinador de información de aquel noticiero, nos dijo tiempo atrás en este mismo noticiero, pues has decidido incorporar a la cobertura y agregar informaciones relevantes sobre lo que tú viste, viviste, sobre aquello, sobre el grado de conocimiento que se tuvo de lo que se estaba transmitiendo. Y tu testimonio, dado que eras parte fundamental de aquel equipo de periodistas, pues es muy importante y te agradezco que lo compartas con el auditorio esta mañana. Gracias, Carmen. Y bueno, al igual que en su momento lo hizo Juan Manuel Magaña, pues comentar que lo que me mueve a hacer esto es precisamente el perseguir la verdad. ¿Qué fue lo que realmente pasó? A diferencia del año pasado, considero que mi testimonio es importante por la parte en la que da Carlos Loret su testimonio la semana pasada y da una frase que prácticamente se me quedó grabadísima y dice, nadie me alertó. Y yo me la pasé alertándolo desde el primer enlace. ¿No? Dime una cosa, ¿qué hacías ahí tú? Yo en realidad, el cargo en el que me tenían era coordinadora de información. Sin embargo, yo pues me dedicaba a múltiples funciones, desde revisión de periódicos, columnas, etcétera, y prácticamente dotar a Carlos Loret de toda la información que fuera importante para ejercer su labor. ¿No? Entonces, me recuerdo muy bien que cuando eran como las 5 de la mañana, cuando entra el jefe de información, Eduardo Arbizu, a comentarle a Carlos que había una primicia por parte de la AFI. Entonces, no comentó quién le había hablado concretamente, y Carlos simplemente dijo, va. Entonces, al decir va, se instrumentó todo para que se fuera a una unidad móvil, para que Pablo Reina se condujera para allá. Pablo a su vez dice que él mismo habló directamente con Carlos a su celular, pero de eso yo no tengo referencia. Digo, obviamente pudieron haber ocurrido ambas cosas. Y bueno, prácticamente yo en lo personal dije, seguro es la detención de algún presunto narcotraficante, y están convocando a las cámaras para que no nada más los ubiquen a ellos, sino también a lo que les decomisaron. Lo que por lo general ocurría, ¿no? Entonces, la presentación de ya detenidos. Sí, de detenidos. Eso es lo que, y de hecho, yo asumo que ellos mismos también pensaron lo mismo, ¿no? Entonces, nunca se habló un operativo, al menos no en ese momento, cuando ofrecieron la primicia, no se dieron mayores detalles. Ya a las 6:46, cuando entra el primer enlace en vivo, con una duración de 8 minutos con 15 segundos, yo ya me encontraba ubicada en el estudio, que realmente ahí era mi posición durante prácticamente todo el noticiero. Cabe destacar que a esta hora Televisa era el único medio que se encontraba en el lugar, pues por parte de TV Azteca aún no llegaba su reportera, y de hecho podemos verlo con pues prácticamente las grabaciones que hayan habido de ese entonces, que las primeras imágenes que pone TV Azteca se van con la narración de Pablo Reina, curiosamente, ¿no? 2 minutos después de iniciado el primer enlace aparece la francesa Florence Cassés y posteriormente Israel Vallarta, a quien ante los ojos de todos, ahora sí que que estábamos viendo la televisión, pues lo estaban golpeando los elementos de la AFI. Y bueno, incluso no nada más Pablo Reina lo estaba entrevistando, sino además alguien más se escuchaba que le decía, di, ¿no? Y bueno, no les cuento más, vamos a ver este fragmento. Bueno, tenemos problemas con los audios. Con los audios. Entonces, bueno, después de este momento, precisamente en el que, bueno, estamos viendo de hecho en la pantalla del canal 52,
Escribo el primer mensaje a Carlos Loret a través de la internet. Carlos, es una francesa, aguas, te puedes meter en broncas diplomáticas. ¿Lo estás leyendo textual? Lo estoy leyendo textual, o sea, porque pues, tengo el registro de lo que le estaba yo diciendo por la intranet. Entonces, ¿ahí le dijiste qué? Le digo, Carlos, es una francesa, aguas, te puedes meter en broncas diplomáticas. Inmediatamente le pongo después, no manches, y además están golpeando al presunto secuestrador en cadena nacional. ¿No? Le añado, Carlos, insisto, no puedes estar contribuyendo a violar los derechos de esta mujer cuando hasta ahorita es una presunta secuestradora, independientemente de si es verdad o no. La justicia francesa se puede ir contra ti y el noticiero por estarla exhibiendo como una criminal sin juzgarla antes. Y luego le comento, Francia no es México, ¿no? Yo tenía muy a flor de piel estos asuntos de no exhibir a presuntos culpables como responsables o juzgarlos en los medios, porque venía yo de haber defendido, de haber seguido prácticamente en el caso Artemisa Aguilar, ¿no? Entonces, entra el segundo enlace a las 7:02. Ahí prácticamente Pablo Reina dice... Aquí lo que me saltó a la vista fue que lo acomodado de las credenciales. Tenían ya dispuesto en una mesita teléfonos, armas. En la transmisión en vivo un conjunto de credenciales. Todas acomodaditas. Acomodadas, portarretratos de Israel Vallarta y Florence Cassés. Y bueno... Al ver eso yo le comento a Carlos... Es que... Bueno, tienes aquí. Bueno, no tenemos ese audio, pero... No lo tenemos, lamentablemente. Entonces, y entonces yo le comento a Carlos, o sea, hasta acomodaron las cosas. Y yo ahí ya le hago la inferencia, la declaración. ¿Cómo es posible que si tienen hasta armas largas hayan permitido que los reporteros entraran al lugar, ¿no? Entonces yo ya empiezo a generarme varios cuestionamientos de lo que es el operativo, cómo entran, etcétera, ¿no? Y se las voy transmitiendo inmediatamente por la intranet a Carlos. Todo este tramo nunca me contestaba, entonces podía ser posible que él no estuviera atento al chat. Sin embargo, después del tercer enlace es que me contesta, porque yo le estaba diciendo para allá, se lo reiteraba varias veces y él me responde. ¿Por escrito todo? Sí, por escrito. Me dice, no te calientes, Cautín. Esa fue la frase. Esa fue, no te calientes, Cautín. Entonces no me comentó más nada. Pasa el cuarto enlace, en el que Pablo describe el interior de la camioneta, en donde se presume que secuestraban a la gente. Hay un garage donde se encontraban diversos autos y vuelve al cuarto donde estaban las 3 personas secuestradas y que se supone era donde habían amagado los AFIS a los presuntos secuestradores. Y entonces en ese momento entrevista a los presuntos secuestradores y Pablo entrevista a la señora y le dice, oiga, mire, hay una persona de origen francés, ¿no puede usted ubicar a alguno de sus secuestradores? Y dice ella, no, a ninguno. Y entonces Pablo le insiste, ni por su tono de voz, y le dice ella, no, ni por su tono de voz. Entonces ahí pues prácticamente yo le escribo a Carlos, por caridad, ni la secuestradora puede ubicar a la francesa por su tono de voz. Digo, ni la secuestrada puede ubicar por su tono de voz a su captora, ¿no? Entonces, después de que termina este enlace, Carlos Loret me responde, ¿qué no te ha quedado claro? Que no te pienso hacer caso. Es nota, fin de la historia. Eso fue tantito antes de las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana, Carlos ya se ubicaba en una sala, siempre en la última hora del noticiero, en la que pues no tenía acceso al chat de la computadora, ya no tenía la computadora enfrente. Entonces yo en ese momento, pues ante la respuesta que me dio, agarró mis cosas, me dirigí a la redacción y desde la redacción vi los últimos 2 enlaces.
Entonces, todavía en el último enlace hace Pablo un recuento y vuelven a transmitir las imágenes de cómo entra la AFI. Y entonces, pues yo ahí inmediatamente digo, pues es que es obvio que no es real, ¿no? Y bueno, todavía yo no sabía el capítulo de Yuli, ¿no? Cuando escucha eso del regrésense en el video testigo. Sí, lo que Yuli García identificó después cuando la colega periodista busca la cinta original. Exacto. Y revisa todo el máster, digámoslo así, y se encuentra en algún punto que hay esta frase de alguien que dice, ¿se podrá regresar? O sea, que se repita la escena, ¿no? Exacto, en pocas palabras. Porque estaban entrando antes de entrar al aire. Que lo que Yuli hizo fue fundamental, porque Yuli lo que hace es encontrar ahí un punto de obligada revisión periodística, y luego cuando Denise Merker tiene a Genaro García Luna en su programa, le pregunta del asunto, y ahí es donde García Luna dice, palabras más o menos, a petición de los medios, es que recreamos la escena. Y ahí es en donde empieza a contarse la historia hace 7 años. Así es. Y 7 años después nos topamos con que las televisoras le dicen a sus auditorios que fueron engañadas y que, bueno, en el caso de Carlos, nadie lo alertó. Ahí es donde tú dices, Laura Barranco, que decides dar a conocer lo que nos estás dando a conocer, que es la cantidad de alertas que tú enviaste porque tú estabas viendo que ahí había algo anormal. No era creíble. O sea, bueno, al menos desde mi perspectiva, yo que estaba viendo, al igual que mucha gente en los medios, el operativo, no era difícilmente creíble. Carlos dice ahorita, haciendo una retrospectiva, revisando imagen por imagen, quizá vea yo, o sea, eso era obvio, ¿no? Era, al menos, insisto, para mí, y insisto que yo venía como de seguir un caso también preparado para la televisión por parte de las autoridades, que fue el caso de Artemisa Aguilar, y que, insisto, yo tenía muy a flor de piel el asunto de los derechos de los detenidos, ¿no? Pues Laura Barranco, se nos acaba el tiempo, pero dejemos hasta aquí tu narración y la lectura que has dado de estas frases que se intercambiaron vía intranet en este sistema de comunicación que tenías con el conductor del programa de televisión donde se estaba difundiendo originalmente este montaje, esta simulación de la realidad, que al paso de los años resultó reconocido ampliamente por la Suprema Corte de Justicia, y que cuando vemos 7 años después una postura editorial como la que se vio la semana pasada, es que tú decides salir a contar lo que nos has contado esta mañana. Así es. Pues Laura, gracias por estar aquí, no perdamos la comunicación y recuperaremos este diálogo finalmente como un ingrediente básico y fundamental para esclarecer de mejor manera lo sucedido aquella mañana. Gracias por estar aquí. Ya nada más para concluir, insisto, alguien sí lo alertó de que esto era normal, completamente anormal.